Más del 12% de la población padece diabetes, uno de cada 8, pero realmente solo la mitad sabe que la padece. Hoy empezamos con esta segunda Curvy entrevista. Agradecemos al doctor Julián Tamayo que nos quiere resolver esa duda. Las Curvy entrevistas y Curvy elegantes solo aportan las experiencias, pero todos aquellos aspectos que conlleven la necesidad de conocer y de consultar a un especialista, pues siempre vamos a consultarlo. Por eso siempre estaré agradecida al doctor Julián. Hola, buenas tardes, Julián. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Nuevamente por aquí acompañándote en una buena tarde de tertulia para hablar un poquito de un tema bastante interesante. Sí, sí, sí. Muchas gracias por estar aquí, que sé que has puesto mucha fuerza de voluntad, pero te lo agradeceré. Y toda la comunidad Curvy, porque hoy vamos a hablar de la diabetes. Algo que yo creo que todo el mundo ha escuchado, pero realmente sabemos qué es la diabetes, sabemos las características que son. Antes de adentrarnos en la temática, Julián, el doctor Julián Tamayo es especialista en endocrinología. Actualmente pasa consulta en el Hospital Perpetuo Socorro y en otra clínica, que ahora me especificas el nombre que se me olvidó, pero no pasa nada. No te Y, preocupes. eh, y felicitarte por ese tercer premio finalista en los Doctoralia Awards 2020, que creo que es una gratificación. Y ya después de la primera entrevista que tuvimos, mucha gente me dijo, yo conozco a Julián, y la verdad que han sido muchas las cosas positivas que me han hablado de ti como especialista, no como persona, que por lo que está aquí, que seguro que como persona también. Así que encantada de estar por aquí. Muchísimas gracias nuevamente. Pues bueno, te recuerdo primero el otro sitio donde también estoy en consulta, como tú muy bien lo decís, estoy en el Perpetuo Socorro y también en el Centro de Especialidades de CIME, que está en Plazoleta Farray. Ahí también paso Correcto. consulta la mayor parte de los días también junto con el Perpetuo. Ujú. Se trabaja bastante para poder traer un poquito más de salud a la población canaria. Y sí, como tú muy bien lo decías, aquí en Canarias es muy importante hablar de diabetes, o sea que yo el tema del que vamos a hablar un poco hoy, los invito a los que nos están escuchando para que a medida que vayamos teniendo esta curvi entrevista, pues vayamos un poco hablando entre nosotros y nos vayan haciendo preguntas un poco, porque yo sé que de la diabetes sí que hay un montón de preguntas en el día a día y lo mismo, lo que no resolvemos en la consulta, pues la idea es tratar de dar un poquito de luz ahora en esta entrevista. Así es, realmente este espacio es para aquellas preguntas que a lo mejor cara a cara no se hacen, pues por aquí pueden ir y entre todos, porque y nunca pienses que hay una pregunta tonta, hazla, porque seguro que esa pregunta va a solucionarle a muchas más personas, que nunca hay una pregunta tonta, así que les animo a todos. Pues bien, Julián, empezamos. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué tipos hay? Vale, cuando nosotros hablamos de diabetes, todos tienen muy metidos en la cabeza que la diabetes tiene que ver con el exceso de azúcar en la sangre. De hecho, la gente siempre se plantea que tener azúcar es tener diabetes y no, todos tenemos azúcar en nuestra sangre, porque necesitamos el azúcar para que nuestro cuerpo funcione, para que nuestro cerebro piense, para que nuestro corazón lata, para que nuestro hígado produzca todas sus sustancias, para que nuestros músculos se muevan. Lo que pasa es que cuando ese azúcar está demasiado alto, cuando nuestro cuerpo no puede regular los niveles adecuadamente del azúcar durante largo tiempo, pues se produce una disfunción o un problema que es lo que denominamos diabetes. Es decir, que la diabetes lo enmarcaríamos como ese exceso de azúcar en la sangre que nuestro organismo no puede manejar. Normalmente, nuestro organismo tiene un órgano súper inteligente que parece una computadora, que se llama el páncreas, y el páncreas está todo el día leyendo qué cantidad de azúcar necesita tu cuerpo y leyendo qué cantidad de azúcar te está entrando a tu estómago o desde tu ingestión. Pues vale, cuando ve que ese azúcar es necesario, lo que hace es enviarlo hacia las células a través de la producción de una hormona que se llama la insulina.
¿vale? La insulina entonces nos va a funcionar como ese carrito que coge el azúcar que tú te has comido y lo lleva directamente hacia la célula. Y hay una serie de enfermedades o de condiciones que van a impedir que eso se haga adecuadamente y van a producir eso que llamamos diabetes. Hay varios tipos de diabetes. Estamos hablando de que cada vez encontramos más tipos de diabetes genéticas, pero por lo regular y por lo general, la mayor parte de las diabetes las vemos agrupadas en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, recordamos que es esa diabetes que suelen tener más la gente joven, ¿vale? Aunque algunos adultos desde luego que la tienen. Es una diabetes en la que el propio cuerpo, por un fenómeno de autoinmunidad, o sea, el propio cuerpo ataca ese páncreas, que es ese órgano esencial, específicamente esas células que producen la insulina, y van dejando a esa persona sin la producción de la insulina adecuada que necesita para que su cuerpo funcione. Esa sería la diabetes tipo 1, mucho más frecuente en niños, mucho más frecuente en adolescentes y en adultos jóvenes. Esos pacientes van a requerir de por vida utilizar insulina. La diabetes tipo 2, si bien es cierto que también tiene que ver con exceso de azúcar en el cuerpo, al principio produce mucha insulina y luego el cuerpo de alguna manera se cansa de producir tanta insulina, se desgasta por el exceso de trabajo y en este tipo de diabetes está relacionado, está muy altamente relacionada con los malos estilos de vida. La vida sedentaria, el exceso de ultraprocesados, la mala alimentación, la falta de horas de sueño, es decir, todas esas cosas que nos ha traído el mundo occidental, pues lastimosamente ha hecho que la diabetes, como tú muy bien lo decías en la introducción, vaya aumentando en nuestra población. Entonces, en esa diabetes tipo 2 hay gente que va a requerir insulina, pero afortunadamente hay también otros tratamientos que se pueden utilizar y que van a ayudar a mejorar ciertas condiciones que tienen los pacientes que hace que se suba su azúcar. Más o menos a grosso modo, entonces, diabetes 1 de gente joven, diabetes 2 la hay habitualmente en la gente mayor, pero, infortunadamente, esos malos hábitos de vida se los hemos ido enseñando a nuestros niños y cada vez tenemos más niños con diabetes tipo 2, con el problema de que en ellos la diabetes tipo 2 va mucho más rápido. Y Canarias, por la situación específica que tiene, pues cada vez tiene más pacientes con diabetes. Sí, así es. Yo he estado 12 años impartiendo docencia en un centro escolar y recuerdo los 3 últimos años, niños de 8 o 9 años, pues tener que con insulina, diabéticos y un poco qué porcentaje hay de herencia y qué porcentaje hay de esos hábitos de vida y cómo prevenirlos, porque realmente yo creo fielmente en la prevención. ¿Realmente la prevención es posible para no padecer una diabetes? Tú me hablas mucho de una condición interesantísima, de una rama de la medicina hoy en día que es muy bonita, que se llama la epigenética. Entonces, a nosotros todo el tiempo nos han enseñado, y de hecho uno escucha en la consulta que la gente dice, es que yo vengo de genética porque mis padres tenían Sí, diabetes, sí. mis abuelos tenían diabetes. Es verdad que la diabetes, específicamente la tipo 2, tiene una alta agregación familiar. Agregación familiar significa que las condiciones de los padres y los abuelos probablemente vayan a repercutir en que pueda aparecer diabetes en la tercera generación. Ujú. Si yo tengo a mis padres diabéticos y yo llevo una vida saludable, como bien, hago deporte, duermo bien, esa genética que yo vengo cargando no va a verse tan activada como si yo no tengo ningún tipo de genética de diabetes y sí que hago las cosas mal. O sea que es mucho más importante mi hábito de vida que la genética que cargo. Si bien es cierto que hay mucha agregación, pero es que claro, ponte a pensar qué es Mm. la comida que más nos gusta, la de la mamá, la de la abuela. Entonces, si hay malos Sí, sí. hábitos en la familia, pues al final yo también heredo esos malos hábitos. Si mi madre me daba de pequeño grandes cantidades de cacao lleno de azúcar, que por ahí hay una marca que contiene un montón, o unas marcas que contienen mucho azúcar, pues yo me voy a Sí, acostumbrar a darle eso a mis hijos y mis hijos van a pensar que eso es el cariño y van a empezar a comer eso, o croissants, sí, sí. o tal, o si en casa no se hace nunca deporte porque no gustaba el deporte solamente se veía en la tele, pues claro, yo Ujú. al final hago eso. Entonces es muy importante los estilos de vida. Hablamos, y tú lo decías al principio, el 13% de la población española tiene diabetes. Es un número Muchísimo. muy alto, ¿vale? Lo peor es que, bien sea porque no se hacen análisis, bien sea porque no se detectan a tiempo,
más o menos la mitad de ese 13%, es decir, el 6% de la población española tiene problemas con el azúcar y no sabe que lo tiene. Entonces es grave porque tenemos un montón de pacientes que todavía no han sido diagnosticados y que andan por ahí en la calle con su diabetes sin saber. Y para eso, ¿cómo la podemos, qué factores presentamos? Yo sé que hay uno muy conocido, tener mucha sed e ir mucho al baño. Eso, hablando aquí a voz populi, podría ser un síntoma de que padecemos esa diabetes o cómo podemos diagnosticarla. Si Vale, genéticamente no, por ejemplo, mi abuela la padecía y yo, mi reto es no tener diabetes. Yo soy propensa a por la parte genética, pero hay mucha gente, como dices, que se escuda en eso. Como mi abuelo lo tenía, pues yo no voy a poder luchar y me acomodo. Yo creo que no. Yo creo que igual cuando, en la otra charla que hablábamos del tiroides, como tengo tiroides, pues ya, por eso ya. engordo y los hábitos de vida los dejan a un lado. Pues eso, ¿cómo podemos detectar que tenemos el principio de diabetes y cómo diagnosticarla? Infortunadamente la respuesta no es muy buena. A ver, ¿por qué no es muy buena? Tenemos un cuerpo que es súper inteligente. Súper inteligente que ese páncreas, a medida que van subiendo los niveles de azúcar, nuestro páncreas empieza a producir más insulina. Estoy hablando de la diabetes tipo 2. Empieza a producir niveles más altos de insulina con lo que baja el azúcar. Pero el mal hábito vuelve y sube el azúcar y vuelve y se sube la insulina, vuelve y se sube el azúcar, vuelve y se sube la insulina. Es decir, que tenemos un proceso que va lentamente aumentándose en nuestro organismo y en todo ese tiempo no nos damos cuenta de absolutamente nada. Es una enfermedad completamente silenciosa. Nosotros sabemos que la primera vez que a una persona le salen los análisis de sangre que tiene diabetes, lleva sufriendo de problemas del azúcar más o menos 8 años, entre 8 y 10 años. Y en esos 8 a 10 años no ha habido ningún síntoma. Y entonces, ¿cómo se detecta? Hay algunas analíticas específicas que pueden ayudar a detectar a aquellos pacientes en mayor riesgo. Por ejemplo, los pacientes que tengan más resistencia a la insulina van a tener más riesgo de desarrollar diabetes. Los pacientes que tengan más tendencia a la obesidad y obesidad denominada como el porcentaje de grasa, que yo creo que ya lo hablábamos la vez pasada, no solamente por el número del peso, que no indica mucho, pero sí con el porcentaje de grasa y sobre todo de grasa visceral, ¿vale? Porque a más grasa visceral, más probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y entre ellas la diabetes. Algunas razas también tienen más tendencia a sufrir de diabetes, probablemente también por mucho los hábitos de vida, pero genéticamente vienen más predispuestas. Los latinoamericanos tenemos más predisposición a sufrir de diabetes, ¿vale? Si en mi familia ha habido muchos casos de diabetes, también debería revisarme porque hay más antecedentes en la familia de diabetes. Aquellas mujeres que se les sube el azúcar durante los embarazos. En esos pacientes, todos los que te acabo de nombrar, lo que se recomienda es hacer una analítica rutinaria cada 2 años, cada cierto tiempo, para verificar que los niveles de azúcar, por un lado, estén bien y que los otros factores de riesgo estén bien. Porque esos síntomas que nos han dicho toda la vida, mucha sed, muchas ganas de comer, orinar mucho y perder peso, habitualmente se dan cuando la enfermedad está muy avanzada o cuando hay un debut de diabetes tipo 1, que es cuando hace falta insulina. Entonces tengo que tener o una diabetes tipo 2 muy brusca, muy avanzada, o una diabetes tipo 1 para ver esos síntomas. La mayor parte de las veces la diabetes la diagnosticamos por la analítica que pidió el médico de cabecera o el especialista para otra circunstancia o para otra razón. Pues interesante que es animar a que no nos dejemos ir en esas analíticas que parece que vamos ya cuando no hay solución o dejamos pasar mucho tiempo entre una analítica y otra. Me preguntaban y me decían si por favor la resistencia a la insulina, alguien que no tiene conocimiento, ¿qué significa resistencia a la insulina para explicárselo a un niño de 12 años que padece diabetes? Vale, el niño de 12 años que padece diabetes, lo primero es que tendríamos que cambiarle mucho los estilos de vida a los padres para poder mejorarlo, ¿vale? Diabetes tipo 2. Ojo que estamos hablando, porque es que son diabetes completamente contrarias en la forma y en el tratamiento. El Sí, diabético lo tipo dejé 1, aquí exacto, especificado que vamos a hablar de aquí en adelante de la tipo 2, de todo lo diabetes que tipo 2. mencionemos. No, otro día podemos hablar de la diabetes tipo 1 con toda tranquilidad, pero Sí, para no sí. diferenciarlas un poco, porque se tiende a agrupar mucho y son dos enfermedades con un nombre igual, pero muy diferentes, ¿vale? Diabetes tipo 2. ¿Cómo le explico yo la insulinoresistencia? ¿Qué es eso que tiene un nombre tan raro?
Pues resulta que yo te hablaba de un carrito que coge el azúcar que te has comido y se lo lleva y se lo entrega a tu cerebro para que tu cerebro, o a tu cerebro no, a tu músculo en este caso, por ejemplo, para que tu músculo coja ese poquito de azúcar y con eso empiece a mover la maquinaria para que el músculo se contraiga. ¿Vale? Así lleva la insulina, el azúcar, a todo el cuerpo. Pues ahora imagínate que cuando el carrito va a entrar se encuentra un montón de problemas. Se encuentra en el transcurso, cuando está llegando a entregar, ve que no hay forma de entrar porque hay un atasco a la hora de la entrada, porque hay inflamación, porque hay exceso de grasa, porque hay problemas locales en esa zona. Entonces el carrito dice, yo no puedo, pero como todas las cosas en la vida, cuando uno quiere entrar en un lugar que está muy lleno, la presión es la que más ayuda a que todo entre más fácil. Pues lo que hace el organismo de manera muy inteligente es aumentar los niveles de insulina para que entre, ya no sea un carrito el que esté empujando el azúcar hacia adentro, sino 5, ¿vale? La insulinoresistencia es esa resistencia a entrar el azúcar a las células donde tiene que entrar. Y lo que hace el organismo es una hiperinsulinismo, que es aumentar la insulina para meter a la fuerza lo que tiene que meter dentro de las células. Eso es lo que va a deteriorar el páncreas. Entonces nosotros decimos que al principio de la enfermedad, de hecho yo tengo un post en mi Instagram donde explica un poco la situación un poco Sí. más didáctica, donde explica que al principio la diabetes tiene mucha insulina, la diabetes tipo 2 tiene mucha insulina y con el paso del tiempo va empezando a perder insulina. Y es cuando empieza a perder la producción de insulina que los análisis se empiezan a alterar, cuando ya lleva bastante tiempo y bastante terreno perdido. Pero al principio es eso, la insulinoresistencia es esa inflamación que no permite que el azúcar llegue donde tiene que llegar. Y eso tiene que ver con lo mismo que hemos estado hablando. Todos los estilos de vida alterados generan eso. Muy bien, aprovecho para decirles que un poco, yo conocí a Julián por esos posts súper didácticos que realiza unos posts muy didácticos de distintos aspectos relacionados con la endocrinología y nos acerca y un poco por eso, por lo que está aquí, por esa facilidad de transmitir la información. Pero ya ha pasado el proceso, ya me han detectado que tengo diabetes. Una vez que me detectan que tengo diabetes, ¿es crónico o con buenos hábitos de vida y con un tratamiento puedo llegar a no tener diabetes o es totalmente crónico? Yo siempre le digo a mis pacientes que yo sigo insistiendo y vuelvo otra vez lo mismo, nuestro cuerpo es súper sabio, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, tan perfecta que tenemos 2 riñones, pero con un solo riñón podemos vivir. Tenemos 2 pulmones, pero con un solo pulmón podemos respirar, ¿vale? Y nosotros con la mitad del páncreas podemos funcionar. El problema es que cuando la diabetes se diagnostica y ya damos un diagnóstico de una diabetes tipo 2, más o menos la mitad del páncreas está afectada, ¿vale? O sea que ya hay una disminución importantísima en la producción de insulina. ¿Qué pasa? Que al paciente le insistimos y le incidimos en que tiene que ya sí o sí cambiar lo que había estado haciendo mal. Hay pacientes de todos los tipos, infortunadamente menos adherentes de lo que quisiéramos, pero hay de todo. Si el paciente es muy disciplinado, si la cosa la cogieron muy a tiempo, si el médico fue muy enfático en lo que tenía que cambiar, es probable que ese paciente siga siendo diabético tipo 2 de por vida, pero no necesite tanta medicación o incluso no necesite medicación en los siguientes años. Todo depende del cambio del paciente y todo depende del momento en el que se coge la enfermedad. Si yo ya llego a un momento en el que hay mucho deterioro y los niveles de azúcar están muy altos, casi seguro que voy a necesitar medicamentos inmediatamente y de ahí en adelante. ¿Qué dicen las asociaciones mundiales? Al principio, creo que se cortó. Si me están escuchando, por favor, Sí, levanten la mano. Ah, bueno, es que se me quedó pegado un sí. momentillo. Vale. eh, se me, eh, si yo he cogido a tiempo la situación, la enfermedad y todo esto con el paciente le doy 3 meses y en esos 3 meses el paciente debería volverse a valorar los niveles de azúcar que tiene en sangre. Si ha hecho las cosas muy bien, ha perdido peso, ha iniciado actividad física y ha mejorado los niveles de azúcar, las sociedades mundiales dicen, bueno, espere un poco y no le dé pastillas. Problema, ¿cuánto tiempo te dije yo que llevaba gestándose la enfermedad? 8 años. En 3 meses es muy poco probable que yo vaya a revertir completamente la enfermedad. Yo requiero un cambio de vida real. Entonces, cuando a mí me diagnostican diabetes, seguiré siendo diabético el resto de la vida.
Otra cosa es que tenga o no tenga que tomar medicamentos y eso va a depender en gran medida de lo bien que haga yo las cosas, que es lo más básico. Pero seré diabético del resto de mi vida, de ahí en adelante, porque ya cuando me detectan la enfermedad, ya hay un daño en ese páncreas. Y lo que queremos, no sé, Julián, si estarás de acuerdo conmigo, que esos hábitos de vida, por favor, no llegar a un extremo, no llegar a tener que nos diagnostiquen algo. Es decir, cuidarnos esos hábitos de vida, hay gente que lo asocia es una moda, no es una moda. Estamos viendo que yo creo que en esta pandemia incluso se ha visto, aquellas personas que gozan de buena salud, pues han podido resistir al coronavirus en este caso. Así que animo y un poco el objetivo del proyecto, y por eso está aquí también Julián Tamayo, es esas curvas sanas y ese cuerpo sano y esa alimentación saludable. Al hilo de la alimentación, he visto que tienes un post muy interesante del vinagre de manzana. ¿Qué tiene que ver vinagre de manzana con diabetes? Vale, hay muchos alimentos, de hecho, que tienen que ver con la diabetes porque ayudan a que nuestro cuerpo regule bastante bien el azúcar, lo que no significa que reemplacen las otras medidas, pero son beneficiosas. Resulta que todos hemos escuchado recientemente que, o sea, todos sabemos que el medicamento más utilizado para la diabetes se llama Diambeno-Metformina, que es el nombre del producto como lo tenemos en España, ¿no? El Diambeno. Eh, es el medicamento más utilizado porque ayuda a que el cuerpo, la insulina que produzca, funcione mejor. Y entonces se empezó a asociar y a decir que el vinagre de manzana, dadas las propiedades tan espectaculares que tiene, que las tiene, va a ayudar a que el organismo no tenga necesidad de usar medicamentos. Tienen que entender que desde la industria farmacéutica, pero también desde la industria alimentaria, y hoy en día con los medicamentos naturales hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es un nicho para decir muchas cosas y si no nos fijamos en alguien que sea un especialista en algo, podemos caer en el problema de creer que quien me lo promociona es experto. Entonces yo siempre tengo que buscar referentes reales. ¿Qué pasa? El vinagre de manzana es verdad que ayuda a que no se suban tanto los niveles de azúcar. Es decir, yo voy a tener una comida importante y no se me van a disparar tanto los niveles de azúcar. Pero eso en ningún momento me va a reemplazar el tomar un medicamento. Puede ser beneficioso pero no va a reemplazar él, ¿vale? Entonces no puedo dejar de tomar medicamentos simplemente para evitar para evitar que tenga un problema del azúcar y cambiarlo solamente por alimentos. Ahora, ¿qué parece que hace el vinagre de manzana? Parece que retrasa un poquito la forma en cómo nuestro cuerpo elimina o cómo nuestro cuerpo procesa los alimentos. Eso es benéfico porque ayuda a que nos sintamos más llenos todo el tiempo, entonces comemos un poquito menos y eso obviamente va a hacer que se suban menos los niveles de insulina y va a producir menos diabetes y menos esfuerzo al páncreas. Además ayuda a que haya menos pico de azúcar porque le deja al cuerpo metabolizar bien todas esas comidas. Tiene muchos beneficios. Diría yo que tiene más beneficios en el día a día normal si lo adicionamos a nuestras ensaladas, un chorrito bueno de vinagre de manzana. Hay gente que se lo toma en la mañana una cucharadita con un vaso de agua y le puede venir bien para perder un poquito de peso graso y para mantener bien los niveles de azúcar, que el hecho de que vaya a ser solamente útil en la diabetes tipo 2 como único tratamiento. Entonces, la canela, por ejemplo, de Ceilán, yo lo dije en algún programa en la tele alguna vez, que era muy importante porque la canela de Ceilán le da un saborcito al café, por ejemplo, los que toman café o a lo que vayan a tomar, como si fuera un endulzante natural, sin tener los problemas que pueden tener los endulzantes normales que habitualmente consumimos. Que sepas que estoy en ese proceso de ya he conseguido que solo con canela no tener que ponerme ningún tipo Muy bien. de endulzante. Y un poco, no vale, el tema de los endulzantes, ¿cuál recomiendas para la población en general? Porque yo creo que lo que le va bien a la población en general, pues le va también bien con A más los diabéticos. detalle a los diabéticos. Yo creo que en general, que aquí vamos a hablar ya de buenos hábitos en general y que le vendrán bien a pacientes diabéticos o no, o así es mi opinión y no sé si estás de Correcto, acuerdo. correcto. Correcto. A ver, endulzantes es un tema bastante controvertido. ¿Por qué? Por el marketing. ¿Qué dice el marketing de los endulzantes? Yo no tengo calorías, le creo, completamente de acuerdo. Es probable que los endulzantes tengan muchas menos calorías de lo que tendría el azúcar normal, lo que no significa que no generen efectos en tu cuerpo y en tu cerebro. Por ejemplo, la sacarina es mucho más dulce que el azúcar, ¿vale? Y nos va a producir esa sensación de
azúcar permanente que va a estimular una zona de placer en nuestro cerebro y además produce cambios en esa flora intestinal, en esa microbiota intestinal que no van a ser benéficos y que parece que van a estimular en un futuro la aparición de esa y otras enfermedades, ¿vale? Entonces no viene muy bien. Otro tiempo se estuvo promocionando la fructosa. La fructosa es muy buena si viene de las frutas. Lo que quiere decir que el azúcar que yo me como cuando mastico una fruta está muy bien, pero no cuando me tomo un batido de frutas, ni industrial, ni preparado en casa, ni cuando le adiciono una fructosa industrial que va a producir un efecto muy diferente en el organismo. En general, la mayoría de los edulcorantes lo que van a hacer es darnos una falsa sensación de azúcar y producir un cambio químico en nuestro organismo que probablemente no sea deseable. Lo que tú estás haciendo es lo mejor. Ahora, yo a mis pacientes les digo, al principio, el que menos puede ser dañino es la stevia, que ya está permitida en Europa, que estuvo un tiempo no permitida. Sí. El problema es que hay que buscar una buena stevia, porque la mayoría de las stevias, sobre todo las que vienen en polvo, tienen solamente 1% de esteviol y eso es muy bajo para considerar que realmente sea una stevia. Entonces yo les digo que compren la stevia líquida, que si no compren la stevia viene en un herbolario que sea bien y mientras se van deshabituando de la sensación de azúcar. Llegará un momento en que como tú o como yo se puedan tomar un cafecito con sabor a Con otra cosa canela. con la No canelita. es fácil, pero cuando lo vas consiguiendo, satisface. Aquí hablan de la miel, como edulcorante la miel. Muy bien, la miel tiene muy buenas cosas desde el punto de vista de nutrientes. El problema es que tiene el azúcar asociado. Entonces, lo que tiene de bueno de nutrientes no se alcanza a compensar del todo con la cantidad de azúcar que tengo. Y sobre todo porque no regulamos. No es lo mismo poner una gotica de miel en un poquito de yogur que quiero para darle un poco de sabor que ponerle una cucharada de miel a un café que me voy a tomar. Entonces, como no se regula adecuadamente bien, va a producir el mismo efecto, va a subir el azúcar de una manera brusca. Entonces, esos nutrientes que tiene la miel lo podemos conseguir en otras cosas sin necesidad de tener que tomar ese azúcar. Lo mismo la panela, que la panela, sobre todo en Latinoamérica, es muy famosa y se utiliza mucho. Y la panela tiene, yo creo que un 4% de nutrientes y el resto por ciento de agua y azúcar, y muchísimo azúcar. Entonces tampoco compensa para la cantidad de azúcar que tiene. Hace más daño esa cantidad de azúcar que los pocos nutrientes que tiene. Sí. Y también hay azúcar de coco, hay tantas variedades que yo creo que también es marketing y yo creo que un poco leer o si no, poquito. Porque si a lo mejor si no es tan bueno, si tomas poquito, nunca será tan negativo para tu cuerpo. Aquí me pregunta, bueno, al quitar el azúcar puede llevar a una hipoglucemia, ¿verdad? El quitar el azúcar llevar a una hipoglucemia, no, porque si no hubieran tenido hipoglucemia muchísimos nuestros antepasados que vivían sin azúcar. Tienen que tener en cuenta que el azúcar es un invento muy moderno, pero nosotros hemos consumido azúcar a partir de la fructosa, de las verduras, de toda la vida. Cuando comes tanto azúcar industrial, lo que sí te puede pasar es lo que le pasa a cualquier persona que está enganchada a un producto que sea adictivo. Te va a dar dolor de cabeza, te va a dar sensación de cansancio, ¿vale? Pero que tu cuerpo vaya a tener una hipoglucemia, no. Si tu cuerpo tiene una hipoglucemia sin medicamentos, causado por la suspensión del azúcar es porque otra cosa hay. Normalmente tu cuerpo solito, con ese páncreas tan inteligente, lo que va a hacer es regular. Lo que sí, los que están muy enganchados al azúcar, aunque no lo sepan, van a tener el problema de que van a tener esos síntomas iniciales. Y entre estas cosas voy a hacer un acote pequeñito. Para los que quieran saber cuánto azúcar tienen los productos españoles que tienen en casa, hay una página muy buena que se llama sinazúcar.org. En esa página encontrarán muchos de los productos que en España se utilizan y les van a demostrar cuánta cantidad de azúcar contiene cada uno de ellos. Yo creo que la primera vez que visité esa página, yo creo que te quedas impactada. Y Impactado, también impactado. la he utilizado mucho con mis alumnos, pues realmente se quedan impactadas. Esas bebidas mañaneras que te dicen que te dan energía es increíble. Esos cacaos, esas leches, sobre todo el tema, uno de los cambios en el centro donde he estado impartiendo clases, quitar los zumos envasados.
Los zumos Total. envasados nos venden como que son supernaturales y creo que hay bastante, no son de todo lo cierto y que no son naturales porque el porcentaje de azúcar es mucho más elevado al porcentaje de fruta en sí. Así que, Totalmente, eh, totalmente. Lo que te vas a encontrar en la mayoría de estos zumos es casi o más de la cantidad que puede contener una Coca-Cola y vas a ver la Coca-Cola normal como muy tóxica y el zumo como algo teóricamente natural. Por eso te decía que el tema es que el marketing lo han manejado muy bien, nos llenan las cosas de colores muy vivos, de caricaturas muy sonrientes que parece que nos miran directamente a los ojos para comprar. Y al final, pues es ese margen el que nos ayuda o el que está manejando nuestro cerebro. Pero en realidad eso, te encuentras con, cuando ves toda la cantidad de azúcar que comemos en el día a día, te das cuenta porque cada vez estamos más enfermos de enfermedades que no pensábamos, ¿no? Y es más el hábito que cualquier otra cosa. Se ha culpabilizado a mil otras cosas menos a lo que realmente debió culpabilizarse de un principio y es esa cantidad de azúcar que estamos ingiriendo en el día a día. aquí comenta Marian que por qué cuando se deja el azúcar dolores de cabeza. Sí, Ten en cuenta, ten en cuenta que cuando yo le estoy dando mm, mucho, imagínate que te dan mucho salario todos los meses, que de un momento a otro empezaron a subir el salario de una manera al doble o al triple el salario y de repente vuelven otra vez a tu salario normal sin previo aviso. Va a dolor de cabeza, porque ya tienes muchísimo menos para lo que tenías antes. Estabas acostumbrado a un tipo de ambiente y de repente el ambiente ha cambiado y te has quedado como corto. A medida que vamos subiendo esas necesidades, pues el cuerpo se va a acostumbrar a lo largo de los años a esa cantidad importante de azúcar. Por eso es que no da tantos síntomas. Si de repente yo quito el azúcar, pues los primeros días, mientras el cuerpo se acostumbra, se siente como si se hubiera quedado sin ese salario de más que le estábamos dando en el día a día. Y eso es lo que produce el dolor de cabeza. y Hay un también fenómeno se biológico habla, detrás, ¿no? Pero más o menos simulado de esa manera. O sí, con el azúcar también habla con el efecto chocolate, que es un poco vendrá, tiene la misma explicación para el cerebro. Hablando de, también me comentaban esta mañana, Carmen, preguntaba al doctor si la cirugía de la obesidad puede curar la diabetes en sí. vale. Mm, Estamos hablando en este caso de las cirugías que tienen que ver con la alteración como el intestino va a funcionar. Vale, cuando salieron las cirugías fue un boom porque salió como el tratamiento que cura la diabetes. Claro, estamos hablando que hoy en día ya estamos a más de 20 años de la salida de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica sigue siendo una manera muy importante de controlar la diabetes. Prácticamente los pacientes remiten de la enfermedad una gran proporción durante mucho tiempo. El problema es que otro buen porcentaje volverá a tener problemas, sobre todo aquellos que vuelvan a ganar peso. Entonces, yo tengo diabetes tipo 2, me opero y me hago un bypass gástrico, me hago una gastrectomía vertical y ya me he curado, se acabó, no hay ningún problema. No, sería como el paciente que ha hecho las cosas bien. Sería como el paciente que ha empezado a hacer deporte, el paciente que ha mejorado su calidad de alimentación, el paciente que ha mejorado su grasa, mejorarán los niveles, pero tu páncreas no se va a regenerar. Lo que va a pasar es que vas a poder controlar con el páncreas que tiene y el menor volumen, vas a poder controlar mejor el azúcar, pero no más allá de eso. Eso en el curso de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, el factor que tiene que ver con la cirugía bariátrica es un poco menos claro, aunque hay algunos indicios de que pudiera tener algún beneficio, pero es menos claro. Entonces, ¿cura la diabetes? No, pero la puede hacer remitir durante muchos años. De hecho, los estudios hablan de pacientes sin tratamiento más de 20 años. O sea que, bueno, eso para una persona
casi curación. Lo que pasa es que el fenómeno sigue ahí debajo y si el paciente vuelve a subir de peso, pues volverá a aparecer. Exacto. Que más que la cirugía en sí son los hábitos de vida, porque se supone que si te hacen una cirugía, pues normalmente se acompaña a unos hábitos de vida para que esta surja efecto. Me preguntan también cuándo se pasa de diabetes tipo 1 a tipo 2 o si son totalmente distintas, ¿no? Son dos fenómenos completamente contrarios. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente tiene asociado en la cabeza, como te decía antes, que la diabetes tipo 1 es de insulina y la diabetes tipo 2 es de medicamentos orales. Eso fue una realidad hace muchos años, hoy en día no. Y hoy en día no porque entendemos mejor el fenómeno. Entonces, vuelvo a decir, un páncreas que es el 100%, se me ha ido desgastando y me queda un 50% y ahí más o menos me dicen que tengo diabetes. Pero ese páncreas, si yo no le estoy ayudando del todo, si no he cambiado mis estilos de vida, ya quedará un 40, un 30, un 20, un 10 a lo largo de los años. Se supone que una persona después del diagnóstico de diabetes, 12 años después, más o menos, va a requerir la ayuda de insulina, 12, 15 años. Hoy en día hay otros medicamentos inyectables que ayudan a que el control sea mejor y no llegar del todo tan rápido a la insulina. Pero es verdad que muchos de nuestros pacientes terminan usando insulina. Y eso no significa que ahora sean diabéticos tipo 1. Significa que ahora son diabéticos tipo 2 que requieren insulina porque ya no la producen. El diabético tipo 1 no la producía desde el principio por el tipo de enfermedad que tenía. Entonces, no cambia de diabetes tipo 2 a diabetes tipo 1 de ninguna manera. Muy bien. Me preguntan los pies y que habían leído mucho sobre la diabetes y los pies, ¿por qué tienen que cuidarse más los pies? Estamos hablando de pacientes que ya se han detectado la diabetes y que deciden tener, pues, mejorar esos hábitos saludables para revertir la enfermedad, por lo menos que no siga en aumento. A mí se ha quedado de pies. ¿Qué relación tiene? Mucho me han preguntado también. Claro, en la diabetes, se me olvidó decirte mucho eso al principio, todo el fenómeno que ocurre después de que aparece la diabetes es que exceso de azúcar se va a comportar lastimando la parte va por dentro de las arterias. Claro, entre más pequeña la arteriecita, más daño va a tener porque es menos espacio y en esa final de las arterias finales es las que más se ven afectadas por el fenómeno de la diabetes. Por eso la diabetes se asocia a infartos, se asocia a daños renales, a daños oculares y como bien decían en la pregunta, a los daños en los pies. Sobre todo porque en los deditos de los pies y en la parte final las arterias son muy delgaditas. Y como son tan delgaditas, pues se van a ver muy afectadas. Además están muy lejos del corazón y la gravedad nos ayuda mucho. En esa zona, y es una de las zonas donde más se ve la afectación, infortunadamente, de diabetes. Mm. Por eso siempre relacionado a la diabetes con las amputaciones. Estas arterias se ven afectadas, se van dañando, se van cerrando, ocluyendo, y entonces no llevan ni sangre, ni oxígeno, ni azúcar a la parte distal. Lo que hace que los pies de los diabéticos sean una cosa que tenemos que controlar muchísimo. Los médicos endocrinos, los médicos de atención primaria y en general, la mayoría de los médicos
que nos dedicamos al campo de la diabetes, siempre nos fijamos en los pies de nuestros pacientes, en el pulso que tienen nuestros pacientes, en los síntomas, porque va a ser un buen indicativo del resto de las arterias del organismo y porque nos va a ayudar a prevenir una de las principales complicaciones que limita la vida de nuestros pacientes, que son la aparición de úlceras que no se sienten porque el pie se va quedando dormido por la misma diabetes. Esas ulceritas no se van sintiendo en muchas de las oportunidades. Entonces revisamos el paciente, verificamos, les enseñamos ciertas cosas en función de la evolución de su daño de la diabetes, les enseñamos que tienen que hacer para prevenir. Entonces es una parte súper, súper, súper importante. Y le recomiendo a todos los que estén viendo, que tengan familiares diabéticos, sobre todo los que llevan bastantes años de evolución de la diabetes, espejito frente a la cama cuando se vaya a colocar los zapatos. Y siempre revisarse en medio de los dedos de los pies, que no haya agujas, que no haya fisuras, revisar la planta de los pies y revisar las uñas, que ninguna de esas zonas se sienten úlceras o zonas de presión que van a ser indicativos que tienen que revisarse antes de desarrollar una complicación que lleve informalmente a que tenga que haber una. Bien, a tener ya un sentido con la calidad de vida importante en todas las especies. También nos vamos a centrar en el aspecto sexual. Un, un enfermo que parece diabetes, su calidad de vida sexual se puede ver eh, no con tanta calidad, afecta directamente, no afecta tanto en hombres como mujeres, o si diferencia. Me encanta que digas tantas como mujeres porque lastimosamente hemos empezado a preguntarle a los hombres desde la vida del sildenafil o Viagra como lo conocemos por la visual a los hombres, se nos olvida mucho preguntarle
para las mujeres. Y es muy importante porque Muy igual importante. igual de importante y sexual femenina son muy frecuentes. Cuando hablamos específicamente de la diabetes, hablamos de que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes tiene alteraciones hormonales relacionadas con la diabetes que van a producir que tengan problemas sexuales. Estamos hablando de disminución de testosterona en los hombres y disminución de los estrógenos en las mujeres, ¿vale? Entonces es un problema bastante frecuente tanto en hombres como en mujeres y nosotros los médicos somos o debemos ser muy enfáticos en preguntar por la vida sexual a nuestros pacientes porque es un muy buen indicador de la calidad de vida que tiene una persona. Y es que, claro, cuando nosotros estamos bien, pues nos dan un poco más de ganas de tener vida sexual, tenemos más deseo, más libido. Entonces es un muy buen indicador de que las cosas van bien. Cuando ya hay problemas, y hablando en este caso específico de los hombres que tienen un tratamiento, en la diabetes se pueden utilizar algunos tratamientos después de valorar las complicaciones que tiene de fondo. Entonces se mira la hipertensión arterial, se mira el corazón, se mira cómo están sus niveles de hormonas y en función de eso tomamos una determinación de qué tipo de tratamiento le puede ser más benéfico. ¿Vale? Entonces, es muy importante. Y en el caso de las mujeres, pues valoramos todo eso más lo que puede estar asociado a la falta de hormonas y que podemos sustituir de muchísimas, muchísimas maneras. Entonces, es importantísimo. Que por Y si, eso yo creo que ustedes, es su médico no les, un indicador. si el Sí, médico no les perdón. pregunta, ustedes digan a los médicos, por favor, háblenle Sí, de sí. su vida sexual, que es súper importante. Es que un indicador, esa baja de libido, un poco la calidad de vida, no solo la sexual, sino un poco la parte sexual es una calidad de vida para poder tener una vida plena y creo que es algo que se habla y yo creo que a lo mejor muchos pacientes no se atreven a preguntártelo o parece algo de segundo plano, pero bien es cierto que es una necesidad fisiológica más y, no y quitarnos de esos tabúes porque es una necesidad más. Hablando de vida sexual, si ya tengo una vida sexual, soy diabética, ¿me puedo quedar embarazada? ¿Qué riesgos tiene una mujer diabética en quedarse embarazada? Vale, vamos a hablar de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es un fenómeno en el que hay inflamación crónica. La inflamación crónica per se induce que haya menos probabilidad de embarazo. Ahora, la vida es muy sabia y la vida busca la forma de procrear siempre, ¿vale? Si yo voy a quedarme en embarazo, si es una pareja en la que ella es diabética y va a llevar un ser en su vientre, lo que nosotros le recomendamos desde endocrinología, y seguro que todos los médicos desde sus áreas, es que se debe hacer un control previo, es decir, los embarazos deben ser planificados. El embarazo debe ser planificado porque tenemos que tener al paciente bien controlado, tenemos que tener al paciente bien alimentado, tenemos que tener al paciente sin complicaciones que se nos vayan a empeorar durante el embarazo, porque per se la diabetes se constituye en un riesgo mayor durante el embarazo, va a empeorar ciertas cosas, condiciones, puede hacer que el bebé se crezca más de la cuenta, que haya necesidad de hacer cesárea, más posibilidad de que haya partos pretérmino, más posibilidad de abortos. Entonces, es un embarazo ya de por sí con un poco más de riesgo, pero todavía más si no es planificado y no es controlado, entonces el riesgo es mucho mayor. ¿Se puede tener un bebé teniendo diabetes? Sí, sí, claro que sí, pero hay que tratar de llevar las cosas muy bien controladas para poder que funcionen las cosas mejor durante el embarazo. Y sobre todo porque hoy en día, ¿te acuerdas que te decía algo de la epigenética? Hoy en día estamos hablando que esos 9 ¿Verdad? mesecitos de gestación del bebé van a ser fundamentales para definir sus siguientes años de vida. Esos Eso embarazos es, que tienen tantas complicaciones, al final generan adultos con complicaciones. eso preguntan también si yo soy diabética, si se lo puedo transmitir a nuestros hijos. Otra pregunta, yo creo que ya con esa nos ha dado la respuesta. Pero también me preguntaban,
sí, yo no soy diabética, pero mi pareja sí lo es, ¿incide o no hay tanto, el riesgo es mucho menor o será esa epigenética, pero no en sí en el proceso del embarazo? Me voy a meter un poco con los hombres, que ya es hora de que digamos muchas cosas. La mitad de los problemas de quedarse en embarazo son de la mujer y la mitad de los hombres. Por Exacto. más que la medicina se haya empecinado durante muchos años, menos mal que nos hemos corregido, se empecinó en muchos años en decir que era solamente problema de la mujer, les tengo que decir que también es problema de los hombres. De hecho, el tabaquismo es uno de los principales problemas que impide la gestación en las mujeres, pero en los hombres también. Un hombre que fume más de 10 tabacos al día tiene peor calidad de su semen, ¿vale? Y además, un hombre que tenga problemas sistémicos se van a ver reflejados en su semen. Sus espermatozoides no se van a mover al mismo ritmo, no van a ser esos campeones que él se imagina que tiene, sino que Ujú. van a ser más lentos, van a tener la colita más corta, no van a llegar a donde tienen que llegar, se van a cansar más rápido. Entonces, claro, si la persona tiene una diabetes y aparte de todo está mal controlada, también va a ser más difícil que ese embarazo se lleve a cabo. Estamos hablando de cosas que son muy integrales. Nosotros no somos un pedacito. No tengo diabetes en el páncreas y en los pies y en el riñón y ya está ahí, en los testículos no pasa Oh, nada. La tenemos en todo el cuerpo y eso va a afectar absolutamente a todo. mm. Así es, un poco yo creo que todo en medicina y en cualquier cosa no se Total. puede separar nada, sino todo unirlo y ligado con esos hábitos de vida. Me vuelven a preguntar por aquí recomendaciones para prevenir la diabetes y yo creo que ya has dejado claro, pero sí, la recomendación principal yo creo que es esa curva sana que yo potencio y también quiero decirte, ¿crees que yo mido unos 78, Julián? Y peso 98 kilos, es muchísimo, pero mis Eh, analíticas siempre. Están normales. Vale, a ver, primero, y enfático en esto, el peso lo único que dice es con qué fuerza te llama la gravedad del centro de la Tierra a ti personalmente con respecto a otra persona o a otro objeto, Ujú, porque incluso los objetos tienen un peso específico, ¿vale? sí, Eso no es igual a salud. Ojo, eso no es igual a salud. Y está cambiando y seguirá cambiando en los siguientes años. Yo no por ser delgado, yo tengo pacientes delgados, diabéticos tipo 2. Y los que, si a lo mejor alguno está viendo la entrevista, lo sabe. ¿Vale? Entonces no tiene que ver el que yo sea delgado con que sea saludable. Lo que pasa es que es un mensaje que se ha pasado muy frecuentemente o en los últimos años y se ha metido la idea de que las curvas no son sanas. De hecho, cada vez se incide más en lo recto. Eso no es verdad ni es saludable. Lo que es saludable es actividad física, dormir bien, buena salud sexual, comer bien, ¿vale? Sentirme deshinchado, ¿vale? Y yo puedo tener eso pesando X, Y o Z. Ahora, si yo tengo una mala vida, pues voy a acumular más grasa dentro de mis tejidos. Las analíticas no siempre van a reflejar tu estado de salud. Y ojo que también esto es un acote un poco a lo que me decías. Si yo tengo las ujú, analíticas normales, entonces soy sano. No mm, necesariamente, porque la analítica tendría que ser muy bien dirigida por un buen especialista para que dé exactamente en la prevención de lo que tiene que prevenir. Una analítica general, por ejemplo, durante 8 años no te dice que eres diabético, como te lo explicaba antes. Entonces, si no va dirigida esa analítica, pues el paciente va a decir, yo no tengo ningún problema y en 8 años va a aparecer la diabetes. Entonces, todo tiene que ser muy bien dirigido en función de cada paciente individual. Y más allá de eso, insisto, a mí eso, el tema cada vez me he ido abriendo un poquito más y cada vez la lectura del asunto sobre el tema de las curvas sanas y afortunadamente hoy en día no solamente tenemos mejores equipos para hacer diagnósticos de verdad de salud, sino que hemos empezado a dejar de creer que solamente el castigarnos con un número en la pesa va a ser suficiente. De hecho, yo le digo a mis mm. pacientes que miremos la relación siempre de su peso de su peso graso y su peso muscular, que es lo que más me va a importar. Pero antes de decirles eso, siempre cuando se sientan en la consulta les pregunto cómo están. Porque Ujú. cuando me respondan eso, me van a decir cómo está su salud. El mejor indicativo va a ser ese. ¿Vale? Y el resto fueron medidas que teníamos antes, ese índice de masa corporal, ese peso ideal, el peso que me quisieron enseñar toda la vida, que eso significa muy poco en realidad.
Es una aproximación, pero era una aproximación muy burda cuando no teníamos el conocimiento que tenemos a día de hoy. Y afortunadamente cada vez hablamos más de que cuerpos hay muchos y todos hay que quererlos. Lo importante es eso, quererlos y hacer las cosas bien. Exacto. Quererlo y cuidarlo mucho y Cuidar. no y cuidarlo mucho y con Julián. Julián, por aquí me hacen una pregunta, a ver, ¿cuál es su experiencia en pacientes mujeres que sufren POS y desarrollan diabetes? Muchas gracias. POS, Yo creo que quieren decir PECOS o síndrome de ovario poliquístico. sí, Supongo que quieren decir más puede fácil ser. síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una de las enfermedades que no mencionamos al principio, pero que también tiene mucho que ver con la diabetes. Es una enfermedad en la que por diversos fenómenos se produce una alteración en la insulina que hace un cambio en las hormonas femeninas de las adolescentes y las mujeres jóvenes y les induce la aparición de más hormonas masculinas o andrógenos. Eso va a producir que aparezca acné, hirsutismo y alteraciones en la menstruación. Antes se pensaba que solamente era un problema de quistes en los ovarios, que es otra de los síntomas que tiene, pero a día de hoy sabemos que esas pacientes tienen más riesgo de desarrollar problemas de riesgo cardiovascular, obesidades con porcentajes de grasa muy elevados, problemas de hipertensión arterial y problemas de diabetes. ¿Vale? Razón por la cual en muchas pacientes se empezó a insistir en dar metformina, porque parece que ayuda a mejorar el problema de insulinoresistencia, que es muy marcado en estas pacientes y que podía evitar que apareciera a futuro las cosas. Yo siempre digo a las pacientes que piensen en el árbol. Tenemos la raíz con problema de hongo, el tronco con problema de hongo, la rama con problema de hongo, y yo no puedo venir y cortar la hoja para no ver el hongo. Yo lo que tengo que hacer es tratar el fondo. Sí funcionan, sí son buenos algunos medicamentos, pero yo le incido a los pacientes que los ejercicios de fuerza, el cambio de la alimentación, va a ayudarle más a futuro que el solo tomar los medicamentos. Sí tienen más riesgo de desarrollar diabetes las pacientes con PECOS o con síndrome de ovario poliquístico, SOP, y yo trato de no darles metformina si no es exageradamente necesario, trato de darles otros productos, vuelvo e insisto que también tengo un post por ahí que habla del inositol y que es una sustancia que ha demostrado que ayuda a mejorar la probabilidad de no de ovular y de tener mejoría en la insulinoresistencia de esos pacientes. Yo creo que hay otras medidas, otras alternativas para tratar de ir, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Los medicamentos no son malos, tienen muchos estudios, tienen mucha ciencia detrás, lo que yo creo que hay que utilizarlos con sabiduría y que hay que tomarlos en el momento que hay que tomarlos. Así, siempre consultando a un especialista. Un poco aquí estamos hablando y Julián está aportando, pero siempre antes de dar cualquier paso puedes consultar a un especialista. Estamos aquí porque el porcentaje de la población diabética es más de un 12% y creemos que era una temática interesante. Yo creo que ya más o menos hemos hecho una primera aportación y si hay más dudas o si quieres terminar con un análisis general, decirle que al doctor Tamayo lo pueden encontrar en el Hospital Perpetuo Socorro y en la clínica Dime. Sí, ya me lo apunto, no me lo quito más. Y cualquier duda que tengan al respecto, consultar sus posts. A ver, ¿puedo hablar sobre problemas de candidiasis recurrente? Ponen por aquí. Si lo crees oportuno, si no podemos dejar esa temática para otros directos. Como... No, ¿sabes por qué te lo preguntan? Porque el paciente diabético tiene más riesgo de candidiasis y algunos pacientes los detectamos, mujeres porque tienen candidiasis vaginal o hombres porque tienen Sí. candidiasis en el pene. Entonces, la candidiasis, claro, si tú tienes mucho azúcar en la sangre, orinas mucho azúcar y entonces hay mucho azúcar en los genitales y a la cándida llega, se aprovecha y hace más infecciones. Y como la diabetes baja las defensas, pues proliferan como quieren. Entonces, cuando hay candidiasis con problemas del azúcar, lo más importante es controlar el azúcar y dar un buen tratamiento para la candidiasis. La diabetes es más pandemia que cualquier pandemia que se haya presentado en la historia de nuestra humanidad. Es una enfermedad asociada mucho a factores y problemas grandes en nuestros hábitos de vida. Falta de actividad física, malos hábitos de alimentación y mala calidad de sueño. La invitación es que regulemos todas esas cosas que nos están haciendo daño y que nos están produciendo que aparezcan cada vez más pacientes diabéticos, que valoremos lo que comemos, cuándo y cómo lo comemos, que dejemos de comer tanto azúcar que no lo necesitamos ni para crecer, ni para vivir, ni para concentrarnos, solamente el que nuestro cuerpo está acostumbrado a tomar,
que tratemos de consultar a nuestro médico, sobre todo si tenemos antecedentes o factores de riesgo con diabetes y sobre todo, no leamos cosas sin el conocimiento y sin que haya ciencia detrás para tratar de que cuando hagamos tratamientos para nuestra salud sean tratamientos bien dirigidos y dirigidos por expertos. ¿Vale? Básicamente eso, yo creo que es lo más importante que nos debe quedar el día de hoy. Y como siempre, abierto luego a cualquier pregunta y a si vienen a mi consulta por cualquiera de estos motivos, pues atenderlos con todo el placer del mundo. Pues yo creo que ya con ese cierre, solo a mí me gusta una frase, Julián, que decía Confucio, que decía que no hay labor más bella que serle útil al prójimo. Yo creo que tú con tu aportación, ¿no? Y con tus conocimientos has hecho que el prójimo, que todas esas personas que tienen diabetes o que se preocupan por sus curvas, se preocupan por su salud, pues se quieran un poquito más. Así que inmensamente agradecida y volveremos con todas esas temáticas interesantes desde la endocrinología. Que tengas muy buen fin de semana y con mucha Muchísimas gracias. responsabilidad a todos. Muchas Venga, gracias, buen Julián. fin de semana, que Un estés muy bien. saludo. Hasta luego. Chao. Hasta luego.